Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio Galvez y a continuación voy a pasar a explicar de forma teórica cómo se liquidaría el IVA utilizando la regla de la prorrata general y especial. En primer lugar, debemos recordar cuándo se aplica la regla de la prorrata. Se aplica en el caso de que existan empresas que realicen simultáneamente operaciones con derecho a deducción y operaciones que no dan derecho a deducción. Bajo este supuesto, es necesario calcular una regla en la cual establezca qué porcentaje de ese IVA soportado tenemos la posibilidad de deducirlo y qué porcentaje de ese IVA soportado no tendremos la posibilidad de deducirlo. Recordemos cuáles son las operaciones que dan derecho a deducción. Os recuerdo que el IVA, en el hecho imponible del IVA existen tres tipos de operaciones. O se recogen tres tipos de operaciones. Están las operaciones sujetas, las exentas y las no sujetas. Con las no sujetas lo tenemos fácil, ya que las no sujetas implican que la operación no forma parte del ámbito de aplicación del impuesto. Con las sujetas y las exentas sí que tenemos que tener en cuenta cuáles dan derecho a deducción y cuáles no. En concreto, la sujeta sí quedaría en derecho a deducción, ¿de acuerdo? Tenemos las entregas de bienes y prestaciones de servicios, las cuales son operaciones sujetas y no exentas, y por lo tanto, con este tipo de operaciones sí que tendríamos el derecho a la deducción de las cuotas de IVA soportado. En el caso de las exentas, tenemos dos tipos de operaciones, las exentas plenas y las exentas limitadas. Las exentas plenas son aquellas operaciones en las cuales se produce o bien una exportación, una entrega intercomunitaria de bienes o bien una entrega a Ceuta, Melilla o Islas Canarias. En este tipo de operaciones, las cuotas de IVA soportado sí que serían deducibles, ¿de acuerdo? Ya que son exentas plenas, ni repercuten IVA y el IVA soportado se lo pueden deducir. En cambio, las operaciones exentas limitadas sí que no pueden deducirse el IVA soportado. Por ejemplo, actividades de seguro, actividades formativas, de sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de operaciones no repercuten IVA y, y además las cuotas de IVA que soportan no las pueden deducir. Cuando una empresa realice simultáneamente operaciones que dan derecho a deducción, es decir, operaciones sujetas o exentas plenas y operaciones que no dan derecho a deducción, por ejemplo, exentas limitadas, debe de aplicar la regla de la prorrata. ¿Qué tipo de regla de la prorrata hay? Existen dos tipos. Aquí os dejo un pequeño esquemita del funcionamiento del IVA, solamente para recordar que, que vamos a obtener el IVA a ingresar o el IVA a devolver o a compensar, restando a las cuotas de IVA repercutido las cuotas de IVA soportado. ¿Qué tipos de prorratas existen? Existen la prorrata general y la prorrata especial. La prorrata general pues se aplica de manera residual, que significa que se aplicará siempre y cuando no concurran las circunstancias para aplicar la prorrata especial. En cambio, la prorrata especial se aplicará o bien de forma voluntaria, cuando el sujeto pasivo opte por ella, o obligatoriamente. En el caso en el que, y aquí os dejo la reglita, el montante de las cuotas deducibles según la prorrata general supere en un 10% al montante de las cuotas deducibles que habríamos obtenido según la prorrata especial. Una vez que hemos visto los tipos, vamos a pasar a ver cada uno de ellos con algo más de profundidad. Para calcular la prorrata general, se nos pide que liquidemos y calculemos las cuotas de IVA soportado deducible aplicando el siguiente porcentaje. Simplemente vamos a realizar este cociente en el que incluiremos las operaciones con derecho a deducción dividido entre el total de operaciones. Es decir, os recuerdo, entregas de bienes y servicios y exportaciones, entregas intercomunitarias de bienes o entregas a Ceuta y Melilla, dividido entre el total de operaciones realizadas. Tanto las operaciones con derecho a deducción como las operaciones sin derecho a deducción. Y lo multiplicamos, puesto que es un porcentaje, por 100. La cantidad se redondea en exceso, ¿de acuerdo? Es decir, si nos da 64,01, lo redondeamos a 65. Una vez que tenemos esto, ¿cómo se realiza? ¿Qué paso vamos a realizar? Nosotros, bueno, también a tener en cuenta que no se computarán en el numerador ni en el denominador
entre otras, las siguientes operaciones. O bien, operaciones realizadas desde establecimientos permanentes situados fuera del territorio de aplicación del impuesto. Os recuerdo que son Península y Baleares. Las cuotas de IVA que hayan grabado las operaciones no se deben de incluir. Las entregas y exportaciones de bienes de inversión. Las operaciones inmobiliarias o financieras que no sean actividad empresarial habitual. Y las operaciones, por supuesto, no sujetas a impuestos, entre otras. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues os explico. Nosotros tendremos que realizar las liquidaciones del impuesto. Habitualmente vamos a asumir que es cada trimestre. Puesto que para calcular la regla de la prorrata necesitamos los valores definitivos del año, nosotros vamos a utilizar una prorrata provisional, ¿de acuerdo? Nuestra prorrata provisional será la definitiva del año anterior y la vamos a aplicar sobre los 3 primeros trimestres del año. Nosotros aplicaremos la regla de la prorrata y, y iremos realizando las liquidaciones trimestrales, ¿de acuerdo? Según la regla que hemos visto anteriormente, a las cuotas de IVA repercutido le restamos las cuotas de IVA soportado deducibles. Aquí os dejo información eh, para que sepamos cuándo se puede, en el caso de que el sujeto pasivo pues comience la actividad en dicho año y no tenga la posibilidad de conocer, es decir, la prorrata, una prorrata provisional, pues simplemente el, el sujeto pasivo utilizará el porcentaje de prorrata propuesto por el empresario o profesional a la administración, ¿de acuerdo? Es decir, es el sujeto pasivo el que propone a la administración un determinado porcentaje de prorrata. Además, con posterioridad, pues también se puede alterar este porcentaje de prorrata. Aquí os dejo un ejemplo de cómo sería la liquidación. En primer lugar, calculamos la prorrata provisional con los datos del ejercicio anterior y, por supuesto, como os he comentado anteriormente, tenemos que redondear a la unidad superior. Y realizaríamos las liquidaciones del primer trimestre. Para ello calculamos nuestras cuotas de IVA devengado o repercutido, nuestras cuotas de IVA soportado y, para finalizar, aplicamos sobre el IVA soportado el porcentaje de prorrata. Una vez que lo tenemos, ya tenemos la cantidad que tenemos que liquidar. En este caso, nos saldría a ingresar. Una vez que han pasado los 3 primeros trimestres, ya llegaríamos al cuarto trimestre. Os recuerdo que el cuarto trimestre es a 31 del 12, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ese momento yo ya tengo los datos definitivos del año anterior. Por lo tanto, vuelvo a calcular la regla de la prorrata. Esta vez será mi prorrata definitiva. Una vez que la tengo, calculo y liquido, ¿de acuerdo? El cuarto trimestre. Y para finalizar, debo de regularizar las deducciones practicadas en los trimestres anteriores. ¿Cómo lo haré? Pues muy fácil. Simplemente voy a comprobar la deducción que me he efectuado según la prorrata provisional, en este caso un 73%, 934,40, y la deducción correcta, en el caso de haber conocido los datos con la prorrata definitiva. En este caso podemos observar que me he deducido mucho más de lo que me correspondía, ya que he estado aplicando un 73% a mis cuotas de IVA soportado cuando debería de haber aplicado un 56%. En este caso, pues, la cantidad, la diferencia, unos 200 euros y pico, pues debo de ingresarlas en Hacienda. Os dejo información en el sitio en el que aparece en el 303, donde debemos de incluir la regularización realizada en el cuarto trimestre, ¿de acuerdo? Que sería en la casilla 44, introduciendo pues los valores obtenidos. Y una vez visto la prorrata general, pasamos a explicar la prorrata especial. La prorrata especial, como ya hemos comentado anteriormente, pues la vamos a aplicar por opción del sujeto pasivo, ¿de acuerdo? Es decir, voluntariamente, o bien la vamos a aplicar obligatoriamente cuando, como hemos comentado anteriormente,
las cuotas deducibles según la prorrata general superen en un 10% lo que habríamos obtenido realizando la misma liquidación según la prorrata especial. Para ello, pues nos deberían de dar la información y poder comparar ambos métodos. ¿Cómo aplicamos la prorrata especial? Para aplicar la prorrata especial debemos de conocer de antemano, y es muy importante y nos lo deben de facilitar, el destino de los bienes y servicios adquiridos, ya que en función del destino seguiremos una regla u otra. En primer lugar, mencionar que todas aquellas cuotas soportadas en bienes o servicios utilizados exclusivamente en operaciones que tienen derecho a deducción, es decir, por ejemplo, operaciones sujetas y operaciones exentas plenas, se deducirán íntegramente. En cambio, aquellas cuotas soportadas en bienes o servicios utilizadas exclusivamente en operaciones sin derecho a deducción, operaciones exentas limitadas, no pueden deducirse. Y aquellas cuotas soportadas en bienes o servicios que se hayan utilizado simultáneamente en ambas operaciones, las vamos a deducir utilizando el porcentaje de prorrata. ¿De acuerdo? Por lo tanto, utilizaríamos el porcentaje de prorrata que ya hemos explicado anteriormente. Por ejemplo, pues, ¿cómo se realizaría? Cuando nos den la información, es decir, todas aquellas cuotas relacionadas con operaciones que no tienen derecho a deducción, no me puedo deducir nada. 0 € de deducción, ¿de acuerdo? En cambio, aquellas cuotas de IVA soportado relacionadas exclusivamente con operaciones que tienen derecho a deducción, me puedo deducir el valor entero del IVA soportado. Y aquellas cuotas soportadas simultáneamente en ambas operaciones, pues lo realizaré y lo haré según la regla de la prorrata. Como vemos aquí, tenemos que calcular primero la regla de la prorrata, según la información que me den, calculo mi porcentaje y lo aplico a las cuotas de IVA soportado. En este caso, 1.000 € de cuota de IVA soportado por el 56%, me puedo deducir en total 560. Esto daría un total de IVA soportado deducible de 3.060 €. Os recuerdo, muy importante, es necesario que para hacer este tipo de actividades conozcamos el destino de los bienes de los bienes y servicios, ¿de acuerdo? Si no conocemos el destino, no podemos realizar este tipo de actividad. Una vez explicado esto, bueno, tenemos aquí el cómo contabilizamos con prorrata. Tenemos que tener en cuenta que cuando tengamos y calculemos el porcentaje de prorrata, todo, todo, todo el IVA soportado o el IVA soportado se va a deducir según ese porcentaje de prorrata. Es decir, si tengo 3.600, tengo que calcular el valor y el valor de las cuotas de IVA, 3.600 por 0,21, y simplemente multiplico por el 26%, que es el porcentaje de IVA, el porcentaje de prorrata, perdón. En cambio, en cambio, tengo que tener en cuenta que la diferencia está al 100% de esas cuotas de IVA, ese 74% de cuotas de IVA soportado que no me puedo deducir, serán mayor valor, en este caso, del gasto. Una vez que ya hemos explicado esto, pues solo me queda deciros que muchas gracias por la atención prestada y espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias.